yo le dicté clase a Melissa en el colegio, sufrió conmigo algunas veces, pero fue por amor. Me vas a pensar cuando estés allá. Sí, en la universidad es otro ritmo, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a la palabra. Yo te voy a invitar a que cierres ahí tus ojos. Vamos a orar al Señor para que nos hable. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, con nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos traes a este lugar para adorarte, pero también para escucharte. Te pedimos que tú dispongas nuestro corazón, Señor. Queremos ser esas esponjas que absorben todo lo necesario. Queremos ser receptivos, Dios. Y filtra cada cosa que pueda ser hablada aquí. Y que solamente lo que sale de tu corazón llegue y trascienda en el nuestro. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces ya yendo en forma para el mensaje, si ustedes recuerdan, el pastor o los que estuvimos juiciosos la semana, bueno, yo no estuve, pero fue porque teníamos una actividad del colegio, pero me adelanté. Cuando uno cacha, se adelanta, ¿cierto? Cuando uno cacha en el colegio, en la universidad, uno tiene que adelantarse si no es un mal estudiante. Entonces, me adelanté del mensaje, digámoslo así, que el pastor compartió hace 8 días. Y él inicia una nueva serie que se llama Constructores del Legado. Tú lo ves ahí, esa fue, digámoslo así, las diapositivas que el pastor usaba. Es como el eslogan, inclusive ahí está el versículo, lema de esta serie que dice: permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Eso dice el salmista. Y está en el Salmo 71, verso 18. Y es un desafío y es una responsabilidad. No sé si esto arde en tu corazón, y espero que así sea. Que lo que más arde en tu corazón es transmitir a la siguiente generación eso que Dios ha hecho en tu vida y la palabra que nos ha dejado. Es lo mejor que podemos hacer. Y de hecho, ese eslogan, detrás de ese eslogan hay una imagen. Y recuerdo muy bien, el pastor lo hablaba acerca de la imagen, lo que decía, o lo que representaba de pasar el testigo, ¿cierto? Pasar el testigo y de lo que implica, de lo que significa dejar un legado. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos en donde hubo hombres de Dios que no supieron pasar el testigo, ¿cierto? Y que las consecuencias, ¿cuáles fueron? Un pueblo que se apartó de Dios, y cada vez que se apartaba de Dios, los enemigos venían y hacían lo que querían, hacían estragos, hacían fiesta con ellos. Cada vez que el pueblo se apartaba, porque se levantaba un hombre de Dios que llevaba al pueblo a Dios, y entonces el pueblo adoraba a Dios. Pero moría ese hombre de Dios y no transmitía ese mensaje, y otra vez el pueblo empezaba a ver miseria, destrucción. Eso es para nosotros. Eso es para nosotros, eso es lo que Dios quiere hablarnos. Y no es casualidad, esta mañana cuando hacíamos el devocional junto con mi esposo, hablábamos de eso, que no era casualidad los que hacemos también el devocional del tiempo con Dios. Estamos hablando de Abraham, ¿cierto? Dios nos está hablando acerca de Abraham, y no es casualidad todo esto que ha venido sucediendo con la transformación o el impacto espiritual que ha traído el que haya partido a la presencia del Señor, nuestro pastor Yamil, también tiene un significado, un simbolismo espiritual, el cual como iglesia tenemos que ser receptivos a los nuevos tiempos a los cuales Dios te está llevando. Amén. Y entonces dentro de ese mensaje que el pastor compartía hace 8 días, habló 2 puntos. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva, porque reitero el título, él lo mencionó la semana pasada, él solamente tocó 2 puntos, yo voy a hablar de otros 2 puntos, pero se llama ¿Cómo empiezo a construir un legado? Y por eso tú lo ves ahí, continuación. Continuará como la novela. Espero que seas poco novelero. ¿Cómo empiezo a construir un legado? Y es la serie que el pastor ha venido, o lo que Dios puso en su corazón, compartir. Entonces, las primeras características, pasemos a la siguiente. Las 2 primeras características que mencionó el pastor hace 8 días, la primera dice, escuchando el llamado de Dios y siendo obediente. ¿Cómo yo puedo construir, o más bien de dar o brindar un nuevo legado a la siguiente generación? Y lo primero es escuchar el llamado de Dios y siendo obediente. Y tal vez es el paso más difícil, pero es un paso de fe. Nosotros lo cantábamos ahora, cuando hablábamos de tu fidelidad sigue, cuando cantábamos que las promesas de Dios se cumplirán, de que aunque la adversidad, que aunque la tormenta, yo permaneceré firme. Yo espero que esas canciones sean un reflejo de tu vida, de que realmente tú digas, a pesar de la adversidad, de la tentación, yo soy obediente, yo permanezco ahí, yo estoy al frente de batalla, Dios cuenta conmigo, yo no desmayo. A pesar de la injusticia, a pesar de la adversidad, yo permanezco. Ahora, ¿lo podemos hacer solos? No. La fuerza no viene de adentro.
La capacidad no viene de adentro, el perseverar, el ser obediente no viene de adentro, porque yo soy humano, porque yo fallo, porque yo muchas veces quiero claudicar. ¿De dónde viene la fuerza? De Él. Y de que tú dependas de Él. Por eso a diario necesitamos construir una relación con Dios para vencer el pecado, la tentación. Y Él nos puso en un contexto como el de Abraham. Y Abraham, Dios dice en su palabra que Dios le habló a Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y eso puede parecer sencillo para ti, para mí, viendo el panorama completo, viendo la historia completa de Abraham, ¿cierto? Uno dice, ay, no, pues tan chévere, le fue bien. Pero si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, piensa en eso. Piensa en qué cosas Dios te ha dicho, suelta eso, deja esa tierra, abandona esto, suelta esas sociedades, suelta esos nexos que tienes, cambia amistades. Ya eso es más, toca más las fibras de nuestro corazón, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham fue obediente, no tenía necesidad de hacerlo. De hecho, la Biblia habla de que él era rico, él no tenía necesidad de irse a otro lugar. Ya estaba anciano. ¿Qué necesidad tenía de ponerse a vagar en el desierto, de pasar penumbres? Tú te imaginas él errante con su esposa, ya anciana también, y pasando dificultades, armando tienda, desarmando, ¿sí? Pues a los que tienen espíritu jipesco, pues dirán, no, wow, re bien. Yo no soy de esas. En mí no hay ese espíritu. Pero yo digo, sirve un día, sirve 2 días, sirve un año. Ahora, es muy diferente cuando tú vas de paseo, ¿cierto? Porque eso hace una persona normalmente, es muy diferente, pero estamos hablando de un llamado, de una vida que implicaba riesgos. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y el segundo aspecto que él mencionaba y explicaba muy claramente, decía, definiendo mi identidad en Dios. Y para eso él dejó una tarea. ¿Alguien recuerda la tarea que el pastor dejó hace 8 días? 1. Uno para todos, diría un profesor. Señora. Ok, había otra tarea. Bueno, no recuerdo de esa, pero había otra. ¿Qué? Hacer esa pregunta. Pero algo más tenía esa tareita. Bueno, un 5. Su merced, ¿cuál es su nombre? Pero sí, fue eso. La tarea principal que el pastor nos dejó fue que fuéramos a la palabra de Dios y buscáramos qué dice Dios que somos nosotros. ¿Qué dice Dios que somos nosotros? Y miren, esto es muy importante para lo que voy a hablar de 2 aspectos más. Esto es súper importante, porque dependiendo como tú te consideres en Dios, así mismo vas a decidir cada cosa en tu vida. Dependiendo del valor que tú le des a lo que Dios ha hecho o quiere hacer en tu vida, así te portarás, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice que no nos portemos como bastardos, porque no somos bastardos. ¿A quién se le llama bastardo? A un hijo no deseado, ¿cierto? Normalmente se le llama eso. O a un metiche, a un metido, a alguien que entró en la familia que no estaba. Lo llaman bastardo, un mal término claramente. Pero Dios dice en su palabra que no te comportes como un bastardo, sino como un hijo. Y es decir, ¿qué es un hijo? El hijo es el que tiene derechos, ¿cierto? Un hijo tiene derechos a una herencia, a un regalo, a un favor de Dios. Que te comportes como un hijo. Cuando tú eres consciente de los derechos y de lo que tú puedes llegar a hacer en Dios, tú empiezas a clasificar qué entra a tu vida. Tú empiezas a clasificar. Entonces tu vida y tu estilo de vida evidencia qué tan convencido estás de tu identidad en Dios. Y de eso vamos a hablar. Con eso quiero entrar precisamente en esta mañana. Y vamos a ver un verso. Por favor, adelanta la siguiente diapositiva. Ahí tú encuentras el Salmo 71. Yo lo quise poner en esta versión porque me gustó muchísimo como dice esta versión. Traducción lenguaje actual, la Biblia que tú tengas, lo mismo, el mismo verso, tal vez con otras palabras. Dice, ahora que estoy viejo y canoso. ¿Cuántos hay viejos y canosos acá? Yo estoy canosa. Y si no eres viejo y si no eres canoso, con mayor razón debe calar este versículo en tu vida. Dice, no me abandones, oh Dios, permíteme, ¿qué? Proclamar tu poder, ¿a quién? A esta nueva generación. Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. La pregunta vuelvo a hacerla, ¿eso arde en tu corazón? ¿Eso arde en tu corazón?
arde en tu corazón. A mí me suele pasar mucho, o nosotros junto con mi esposo en Red Joven, pues nuestros discípulos o la gente con la que venimos trabajamos años, entonces ya hay unos, como dice ahí, viejos, canosos, y ya hay unos que dicen, ay, yo no sé si pues todavía como que yo pueda llegar al corazón de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes, y yo siempre les hago esta pregunta, ¿qué arde en tu corazón? Arden los matrimonios, arden los niños, arden los jóvenes, arden los ancianos. Y hace poco hablaba con una de mis discípulas, decía, arden los preadolescentes, porque ella llora por los preadolescentes, la he visto llorar. Y digo, entonces este es tu lugar. Tú vas a estar y tú vas a dar lo mejor de ti por lo que ames, por lo que ames. Entonces, la pregunta es, ¿tú arde eso en tu corazón? Y muchos dirán acá, no, pues es que, Johanna, yo no tengo hijos, yo no tengo nietos a quien hablarles. Pero es que aquí no está hablando solo de hijos, aquí no está hablando solo de nietos, aquí está hablando de qué? De la siguiente generación. Y con mayor razón, si tú no tienes hijos y nietos, dice Pablo en una de sus epístolas, que con mayor razón tienes tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y de hecho Pablo por eso recomendaba no se casen. Esa era la única forma por la cual nos recomendaba que no se casaran. ¿Por qué recomendaba que no se casaran? Para que no tuvieran familia que atender, sino que se enfocaran solo en qué? En la extensión del reino de Dios. ¿Sí? Él defendía esa postura para los que no estaban llamados a tener hijos o a hacer familia. Y espero que si tú no estás llamado a tener hijos y a hacer familia, pues con mayor razón esto arde en tu corazón, porque si no perdimos y pasó lo en las plantas. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Bueno, no te reproduces porque no haces familia. Pero no, Dios quiere un propósito para nosotros más allá de las plantas y de los animales. Amén. Y es que tú dejes huella en este mundo. Y si no tienes hijos, en alguien tienes que dejar huella. Si no tienes nietos, si no tienes familia, en alguien tienes. Haz familia aquí en la iglesia, familia espiritual. Haz hijos espirituales. Ahora, los que estamos casados, los que tenemos hijos, los que nos vamos a casar, los que Dios ha puesto en nuestro corazón por formar familia en sangre, pues tenemos doble tarea, ¿cierto? Por eso el cansancio a veces es doble. Pero vale la pena que arda eso en tu corazón. Es la pregunta, ¿arde eso en tu corazón? O no, la verdad, pues no, Joana, a mí lo que arde es pues sacar mis hijos adelante, que estoy en una buena universidad, que hagan, pues si se casan bien, sino que viajen por todo el mundo. Uno escucha a veces cristianos hablando así y te digo, si ese es tu pensamiento, déjame decirte que es mediocre. Porque eso es lo que arde en el mundo eso arde. Y eso no fue por lo que ardió el corazón de Jesús. El corazón de Jesús ardía porque las personas se encontraran con Dios y glorificaran a Dios, y ardía en el corazón de Él que el reino de los cielos llegase aquí a la tierra, que nosotros trajéramos el reino de los cielos aquí a la tierra, y es lo que debe arder primeramente en nuestro corazón. No está mal que anheles otras cosas, pero que lo que más arda sea esto que dice el salmista. Y pasemos a la siguiente. Dice el Salmo 145, el verso 4 y 6, nosotros hablaremos del poder, belleza y majestad de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho en ellos y los daré a conocer a mis propios hijos. Qué hermoso, ¿cierto? Hermoso este versículo, es muy hermoso, pero es un pacto. O sea, tú puedes declararlo, tú puedes hacer ese pacto con Dios, tú puedes decir, yo voy a hablar de tu poder, Dios. Yo voy a hablar a mis hijos de lo que tú hiciste en mi vida. Yo le voy a enseñar a mis hijos que no hay otro mejor camino que amarte a ti y que seguirte. Con mi propia vida le mostraré a mis hijos que el mejor camino es hacer tu voluntad. Dice, yo pensaré mucho en ellos. ¿Cómo tú puedes pensar en algo? Mucho. ¿Cómo puedo pensar yo mucho en algo? ¿Cómo será? Voy a poner en contexto más fácil para los que son aquí futbolistas. ¿Sí? Porque es más fácil, lo pongo en contexto. Para los que les gusta el deporte, digamos, cualquiera sea la disciplina, bueno, en nuestro país hay dos disciplinas muy fuertes marcadas, el fútbol y el ciclismo, ¿cierto? Y entonces el aficionado a eso va contando las horas, los días, los segundos, se pone la camiseta, cuadra todo, que vamos a reunir la familia, que vamos a ir al estadio, no sé qué más cuadras, ¿cierto? Estás pensando todo el tiempo en eso, ¿cierto? En eso. Para que tú pienses en algo todo el tiempo, tú necesitas amar eso. Debe ser tu pasión, ¿cierto? Debe ser tu pasión.
Y entonces aquí es donde cabe la pregunta, ¿la palabra de Dios es tu pasión? Yo no puedo hablar algo que no conozco, algo que no amo, algo que no deseo. Pasemos a la siguiente. Entonces el tercer aspecto con el que quiero iniciar en esta mañana, dice ahí, soltemos el dolor del pasado. Y este dolor del pasado implica muchísimas cosas. Soltemos el dolor del pasado. Y para eso hay un verso también, ustedes lo encuentran ahí en la siguiente diapositiva, que dice Filipenses 3:13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Es una promesa hermosa. La última parte dice que para recibir el premio, tú no vas a recibir un premio si no, tú no prosigues hacia adelante. El pastor hace 8 días hablaba y ponía el ejemplo de los atletas, ¿cierto? Cuando uno pasa el testigo, esa carrera de relevos es excelente, ¿no? Es muy buena. Y de hecho es clave, sobre todo, bueno, sí tiene mucho que ver el que tenga más piques, ¿verdad? Pero tiene también mucho que ver el que se sepa pasar el testigo, porque si la persona no lo pasa bien y cae al suelo o se demora, ¿cierto? Entonces pierde tiempo. O otros van a ganar el premio. Entonces, la última parte dice, me concentro para alcanzar el premio al cual Dios nos llama, ese premio celestial. Para que tú puedas alcanzar eso, necesitas soltar lo que está atrás, lo que te detiene. Y yo quiero que tú pienses en qué significa soltar el pasado. Porque te voy a mencionar varios aspectos, algunos aspectos de lo que significa soltar el pasado. Hay varias áreas en donde tú necesitas evaluar si realmente has soltado el pasado. Y voy a explicarlo de esta manera. Hace unos años yo conozco al Señor, insisto, fui criada en una iglesia cristiana, pero bueno, eso de que uno se vuelve crispeto y a los 17 años no era Cristina, no era cristiana, sino Cristina, de los 17 a los 20 años, y entonces fui, hice el ridículo un rato en el mundo y luego volví con el rabo entre las piernas, que eso es lo que le suele a uno pasar después de conocer al Señor. Pero el Señor en su gran amor es un Dios de nuevas oportunidades y volví. A los 20 años recuerdo muy bien que Dios empezó un proceso conmigo para sanar mi pasado. Y entonces Él empezó a decirme lo que debía hacer, lo que yo debía hacer. Y te lo digo de esta manera, en la medida en que tú quieras y tú estés consciente, por eso digo que es importante la identidad que tengas en Dios, en la medida en que seas consciente de lo que Dios tiene para ti en tu futuro. Y hoy nos lo decía el devocional, aún sin que nosotros veamos muchas cosas y nuestros hijos vean esas promesas y nuestros nietos vean esas promesas. Habrán promesas que Dios te va a dar a ti, que tal vez tú no verás. Y amén, porque verás algunas. Pero tal vez algunas otras las verán tus hijos, algunas otras las cosecharán tus nietos, pero valdrá la pena, ¿cierto? Porque desde que las cosechen es lo importante. Pero entonces, en la medida en que tú seas consciente de eso, tú vas a adentrar en tu vida y tú vas a escarbar, Señor, ¿qué necesito soltar de mi pasado para que no tenga derecho en mi futuro? Si tú no cierras bien, las puertas del pasado siempre van a estar tocándote a la puerta, a hacerte daño, siempre. Van a buscar lastimarte, van a buscar herirte, van a buscar culparte. Tú y yo, o sea, yo no tengo que decirte todo lo que Satanás ha usado en tu vida del pasado para detenerte, ¿cierto? Tú eres consciente de eso. Los pensamientos de culpa, los pensamientos de fracaso, de decir si pudieras devolver el tiempo, es que si hubieras hecho, es que si hubieras sido, es que tus hijos si los tuvieras chiquitos, pero ya los tienes grandes, es que si hubiera pasado esto, si no te hubieras metido con ese desgraciado, si no te hubieras metido con esa desgraciada, bueno, no sé, para no sonar aquí feminista, si no te hubieras metido, si no hubiese sido criado en este lugar, de esta manera, todas esas cosas que Satanás usa para dañarte, para lastimarte, para hacerte creer que tu futuro ya no tiene cambio, que ya no hay otra posibilidad, de que Dios no puede intervenir. Entonces, para que eso pierda fuerza en mi vida, ¿yo qué necesito? Pues ahondar. Señor, yo necesito que metas tu mano por completo. Y entonces a los 20 años recuerdo que una de las cosas, de las tareas que Dios me puso, fue hablar con una persona que no quería hablar. Era ir a enfrentar mi pasado, era ir a decir perdóname, perdóname por haberte hecho daño, perdóname porque te di un mal testimonio de Dios. Bueno, una serie de cosas. Esa persona no era cristiana, pues no entendía lo que yo estaba haciendo. No lo entendía, pero yo sabía en mi espíritu, por mi relación con Dios, que necesitaba hacerlo, porque era parte de cerrar mi pasado. Y recuerdo muy bien las palabras que esa persona me dijo. Me dijo, Johanna, ya, olvídate de eso. El pasado es pasado, hay que enterrarlo y dejarlo allá. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón y le dije a esa persona, sí, el pasado es necesario dejarlo atrás,
pero hay que dejarlo bien. Hay que dejarlo bien. Para mí es importante hacer lo que estoy haciendo en este momento, le dije. Y es como una herida. Y ayer ponía un ejemplo de hace unos años atrás, arreglando un pescado, se me enterró una espina del pescado. Entonces, pues hoy yo la saco y ya, normal. ¿Sí? Me lavé las manos, me eché desinfectante y todo. Y recuerdo yo que al otro día empecé a sentir ahí un dolor en el dedo. Todos sabemos eso, cómo es, horrible. Empecé a sentir un dolor, pero yo me veía y yo no veía nada. Y yo, bueno, seguí. Como a los 3 días le muestro a mi esposo ese dedo todo chichón, todo como, o sea, de verdad, todo hacía reventar. Pero por ningún lado, o sea, por lo menos dijera, que no hubiera materia o algo, nada. Y como toda mamá que le gusta encarnizarse en solucionar algo, cogí una aguja, la esterilicé, y uno mientras más entierras más feliz, ¿no? Cuando uno mientras más entierras más feliz. Entonces cogí la aguja, digo una mamá porque los papás, lamentablemente el umbral de dolor del hombre, comprobado está científicamente, no es algo porque soy mujer que lo esté diciendo, ¿no? Está comprobado científicamente. Entonces para ellos uno le limpia una raspadura, eso ven el cielo y la tierra, ¿no? Pero entonces yo cogí esa aguja y empecé a enterrar y me dolía y no veía nada. Inclusive mi esposo me decía, pero déjate así. Y yo, no, tiene que haber algo allá, algo debía haber quedado debajo de esa espina. Y entonces empecé a enterrar la aguja hasta que llegó un momento donde con algo la cosa es que hizo, ¿y qué salió? Materia, qué asco, ¿cierto? Salió materia. Y entonces yo feliz así, espichándome ese dedo. Y uno es más feliz, ¿no? Porque piensa que es más libre. Entonces me dolía, claro, yo enterrando esa aguja me dolía. Y espichar dolía también. Pero para mí era necesario, ¿por qué? Porque yo quería recuperar mi dedo. Quería recuperar mi dedo. O sea, cualquier cosa que yo rozaba me dolía, me incomodaba. Y entonces empecé a espichar, hasta que salió la materia. Y cada vez que salía, yo le echaba más alcohol y eché, así toda enferma echándome alcohol. Y llegó un momento donde dejó salir y me veo tremendo hueco. Yo dije, ay, de verdad pensé que me iba a quedar cicatriz. Le mostré a mi esposo y le dije, mira ese hueco tan terrible. Un huecazo. Y dije, de verdad pensé que porque había cogido fuerza esa cosa ahí. Y era una simple espina de pescado. Y recuerdo muy bien que esa zona como que quedó muerta y empezó a caerse el pedacito, eso que se empieza a secar esa parte de la piel, empezó a caerse, pero gracias a Dios no quedó cicatriz. Pero este es un buen ejemplo de lo que significa sanar el pasado, porque a veces nosotros nos enfocamos en tocar lo superficial, como las personas antiguas. Hoy en día es fácil cuando dice, se abrió la cabeza, se abrió tal lugar, puntos, ¿no? Entonces la sutura y se les da antibiótico y todo. Antiguamente no era así. Antiguamente tocaba ¿qué? O sea, si no se controlaba la infección, tocaba mochar el dedo. ¿Se acuerdan? Porque se podía dar gangrena. O sea, la cosa era tenaz, la cosa era terrible. Pero eso sucede, es igual en nuestra vida espiritual. O es igual para nosotros. Cuando tú no cierras el pasado bien, el pasado va a tener derecho sobre tu vida. Así de sencillo. Yo había podido hacerme la loca y dejar eso así, y eso se iba a ir complicando. O a las personas que les ha pasado de alguna manera alguna herida que no sanó bien, o alguna cirugía que les hicieron. Sí, con las cirugías es fácil, o alguien que le haya cogido puntos. Dime si no, que así aunque le cojan a uno puntos, uno se toca esa zona y algo se siente diferente. A mí me cogieron puntos por acá una vez, y uno se toca, yo me toco. Y yo me hago, y eso se pone, es más sensible. O se forman como unos morritos, como el tejido que se forma de la piel, ¿cierto? Exacto. Y es una sanidad en cierta medida en falso. Ahora, con Dios es igual. Y nosotros saben por qué muchas veces no ahondamos en nuestro pasado, porque no queremos que nos duela. El ahondar en el pasado implica dolor. Implica enfrentar cosas, implica perdonar, implica pedir perdón, acercarnos a quien le hicimos perdón, implica soltar cosas, tal vez cambiar amistades, dejar hábitos, implica muchas cosas.
Y nosotros somos felices declarando, Señor, tú tienes lo mejor para mí, tú me has prometido, tú lo harás. Sí, pero el Señor dice, pero necesito que cierres esa herida bien. Y a veces seguimos como las vacas, ¿no? Rumiando heridas del pasado, ¿sí? Y le recordamos a nuestros hijos, es que usted supiera el desgraciado que era su papá. Y les recordamos a nuestros hijos lo desgraciado que fueron sus papás. O mi papá o quien sea, y seguimos recordando ese dolor y seguimos recordando o lamentando lo que no hicimos. Es que si hubiera podido, es que si hubiera crecido, es que si. No, tú necesitas ahondar. Miren, yo tuve que ahondar en el Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué me actúo así? ¿Por qué tomé estas decisiones en mi vida? ¿Por qué me comporté de esta forma? ¿Por qué manejé mis sentimientos y mi sexualidad de esta manera tan incorrecta? Y yo tuve que ahondar. Y tal vez en el ahondar tú vas a encontrar cosas del pasado. Quienes somos juiciosos, yendo a un encuentro, a un reencuentro, a una escuela de líderes, sabemos que hay procesos, ¿cierto? Si tú eres juicioso metiéndote con Dios y buscando en Dios, cuando vas a ese encuentro, tú allá el Señor te muestra, te revela lo que tienes que morir, sanar, cortar, limpiar. Y entonces tú vienes acá a una escuela de líderes y te dan los 12 pasos y entonces más y más y más. Y área por área, área por área, área por área. Y luego Dios pone en tu corazón ir a un reencuentro y en el reencuentro allá hablan de las maldiciones generacionales. Y entonces allá tú empiezas a orar y a clamar. Y Dios empieza a decir, es que hay raíces, mira, por el lado de tu papá, por el lado de tu abuelo, por el lado, mira, tal vez hay una secuencia de madresolterismo, de machismo, de alcoholismo, de drogadicción, de brujería, de hechicería, de promiscuidad. Tal vez hay raíces en los que tú tienes que venir y solucionar. Y tú dices, pero yo no fui, fue mi papá el desgraciado, fue mi abuelo el desgraciado. Pues tú tienes que pedir perdón a Dios por eso, tienes que acercarte a Él, cerrar esos ciclos para que eso no tenga derecho sobre tus hijos. Porque o si no, el enemigo ¿qué va a hacer? Lo mismo, lo mismo. Él va a hacer lo mismo. Dios está destinado a que tú seas ese Abraham que corta, que ya no tiene más derecho a esa maldición, ese pecado, esa maldad. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, no podemos heredar un buen legado a las futuras generaciones a partir del legado de dolor que hemos heredado de generaciones pasadas. ¿Qué pecados traes? Cargamos. Tú tienes que solucionar eso. Si no lo solucionó tu papá, si no lo solucionó tu abuelo, si no lo solucionaron tus anteriores, tú lo vas a solucionar con Dios. Señor, yo vengo acá. Yo sé que mi papá fue esto, yo sé que mi abuelo fue esto, yo sé que yo hice esto, Señor. Yo no quiero esto para mis hijos. Dime yo qué debo hacer. Señor, ¿qué debo hacer? Y eso decidí hacerlo a los 20 años. Fue un proceso fuerte para mí. Fue muy fuerte. Tal vez el más fuerte fueron los 3 primeros años. ¿Que ya lo terminé? No. Todavía sigo trabajando en muchas cosas que tendré que enfrentar. Pero necesito estar alerta a que no haya esto de mi pasado que pueda afectar negativamente la vida de mis futuras generaciones. Ahora, ¿estás invirtiendo tu vida en eso? Pero nos enfocamos más en otras cosas. Nos enfocamos más en, yo quiero que mis hijos trabajen, viajen, logren, alcancen. Pero ojo, mira lo que le estás llevando a tu hijo. Entonces, antes de lo nuevo que quieres traerle a tus hijos, piensa en lo que necesitas dejar atrás. Y no solamente hablo del pecado anterior, no solamente hablo de las cosas que tú hiciste mal o al revés en tu vida atrás, sino tal vez Dios te está hablando de algo presente que tú necesitas soltar. A veces nosotros somos cristianos que somos felices declarando las promesas de Dios, pero no sabemos que esas tienen un precio. Las promesas de Dios tienen un precio que pagar y es mi obediencia, es mi fidelidad a Él, es querer que sea lo más importante en mi vida. ¿Cuántos queremos y oramos, Señor, que mis hijos te amen, Señor, que mis hijos quieran venir a la iglesia, Señor, colócales identidad en el corazón? Pero tú no estás enamorado de Dios, pero tú no amas a Dios. Tú quieres que tus hijos amen la iglesia y tú no amas la iglesia. Ese es el gran problema. O queremos acomodar a Dios a nuestra manera, a nuestra forma. ¿Saben? Abraham quiso acomodar a Dios a su forma. ¿Se acuerdan? Dios le promete que le va a dar un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? A ver, recordemos la historia. ¿Qué hizo Abraham? El camino fácil. ¿Cuál fue el camino fácil? ¿Sabes qué, Señor? Como que te quedó grande. Entonces yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? Y cuando nos pasa eso, ¿no? En nuestra vida sentimental, Señor, pues yo como que, pues sí, tú tienes grandes cosas para mí, un gran hombre, una gran mujer, pero lo voy a hacer a mi manera. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham dijo, pues sí, agarres como una opción, está bien, la mujercita.
Y lo quiso hacer a su manera. Y se levantaron con, digámoslo así, consecuencias que al día de hoy cosecha el pueblo de Israel, ¿cierto? La vida de Ismael. Y le trajo consecuencias en ese momento, porque dice la Biblia que generó división, problemas con su esposa, con Sara. Pues obvio. Pero bruta Sara también, ¿para qué lo manda a acostarse con la otra, no? Entonces son consecuencias que cosechamos. Ahora, si tú no quieres eso para tus hijos, tú necesitas ordenarlo. Hay una esperanza, claro. Les está hablando a alguien que hizo las cosas al revés completamente, que no merecía casarse bien, que no merecía tener hijos, pero Dios transforma todo cuando tú se lo permites. Cuando tú se lo permites. Y yo quiero que escuchen un segundito este mensaje de 4 minuticos. Me traje un invitado y rueda el video. Magia. Escúchalo. Pero si a ustedes les parece el mal servir al Señor, elijan ustedes mismos. Nadie puede elegirlo por ti. Tú tienes que elegirlo. ¿A quiénes van a servir? A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates. Allá vivíamos temores, angustias. Por eso usted emigró. Por alguna razón usted emigró, venía huyendo de algo, quería encontrar algo. Pero también de este lado, ahora a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora ustedes habitan. ¿Se terminó la lucha? No termina la lucha. Tú tienes que seguir discerniendo quiénes son mis nuevos amigos, qué ambientes yo pretendo, cuál es el fruto que comienza dentro de mí. Ahora Josué se levanta y dice: por mi parte, dígale usted, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Solo los radicales lo logran. Tú no puedes ser tibio y tener una familia saludable, porque no serás fiel, no serás leal, no edificarás tu familia, te confundirás. Tú tienes que levantarte después del trabajo y mientras todos van a esos ambientes, tú dices: yo voy a casa, yo sé a dónde pertenezco, yo sé lo que quiero cuidar, yo sé dónde quiero llegar. Solo los radicales lo logran. Tú no puedes ser tibio y querer tener una familia saludable. No es cuestión de suerte. ¿Qué suerte tú has tenido? Es cuestión de entender que somos radicales. Josué fue radical, determinado, dejó claro el propósito de su vida, dio dirección a su familia, señaló el destino a los suyos. Usted tiene que ser radical, tiene que determinar el destino y entender que para tener una familia saludable usted debe ser radical. Usted me preguntará: ¿cómo enfrento este deseo de una nueva aventura? ¿Cómo enfrento este deseo de una nueva adicción? Usted tiene que encontrarse rostro a rostro con Dios, entregarle su vida a Él, rendir su vida a Él y entender que usted no nació para ser un tibio, para repetir la historia del abuelo, del bisabuelo, del tío, de la tía. Usted nació para escribir una historia diferente. Atrévase a hacerlo en el nombre de Jesús. Las familias fuertes y saludables no repiten la historia del pasado. No se justifiquen en el abuelo ni en su papá. Pues de tal palo, tal astilla. Mediocre. Eso solo los mediocres lo dicen. Solo la gente que se ríe y quiere justificar su error. Y si cree que le estoy hablando fuerte, pues sí lo estoy haciendo. De frente y en su cara. Para que no diga que no se lo dijeron. Usted no puede justificarse en que su papá lo hacía y en que el abuelo lo hacía. Eso se llama sentimiento de víctima, derrotado. Las familias fuertes y saludables determinan el destino de su familia y comienzan ellos mismos siendo el Abraham de su familia, el primero en su familia, el que sale de la tierra del veneno, el que sale de la tierra contaminada, el que se aleja de la gente equivocada, de los socios que no le convienen y entienden que su destino es luchar hasta el final por su familia. Lucha por tu familia. Elige triunfar, verlos crecer, verlos triunfar. Elige que ni ellos ni tú repetirán los errores del pasado.
Muchas veces yo me siento con mis hijos y les digo, estos son los errores de nuestras familias en el pasado. Observas a este, pues en esta familia no se repetirá. Nosotros venimos de otra nueva raíz. Hemos sido injertados en la raíz de Abraham. Somos diferentes, nacimos para ser diferentes. Tú tienes que determinarlo. No lo logra el tibio. Y estás en una tierra que traga familias y las destruye. Estás en una tierra donde produces dinero, pero si no eres radical, lo disfrutarán los extraños. Tu dinero, el que tú produces, es para que quede como herencia a tus hijos y a tus nietos. Pues lucha por eso. Lucha por eso. Es muy claro el mensaje. Es realmente cierto, es algo que Dios habla a tu corazón. ¿Y qué cosas tú necesitas cortar, arrancar? Hábitos destructivos. No podemos ser tibios. Insistió mucho en eso. Yo no puedo levantar hijos saludables siendo tibia. No se da automáticamente. Yo necesito primero atravesar la cruz de Cristo a diario, porque solo así mis hijos atravesarán la cruz de Cristo. Yo no puedo pretender que ellos vayan por un camino que yo no he atravesado. Sí, no es verdad, tal vez hay un pasado tortuoso, tormentoso, difícil, dañino, que no es nada agradable contarlo a nuestros hijos, pero que también conozcan cómo es tu vida ahora, lo puedan ver, que es distinto, que es diferente, que se puede hacer las cosas diferentes. ¿Cuántas veces tú no le has dicho a tus hijos, yo no quiero que cometan los mismos errores que yo cometí? Empieza por ti. Empieza por ti. ¿Qué necesitas llevar a la cruz? ¿Qué necesitas establecer en tu vida? Y eso es un trabajo de todos los días. El hacer y construir familias sacerdotales es un trabajo de todos los días. Dice, ¿cómo puedo hacerlo entonces? Corte la herencia de dolor que ha impactado a su familia en el pasado. Ya lo hablé. Segundo, pase lo bueno que ha recibido las generaciones anteriores. Miren, esto es hermoso y es cierto. ¿Cuántas cosas? Tu familia no es solamente, tu familia anterior, tus ancestros, no es solo cosas negativas, ¿cierto? Tu familia, tus ancestros tienen cosas positivas, buenas, que tú debes decidir hablarle a tus hijos y decirle, hijo, yo crecí de esta manera, esto fue lo bueno que me enseñó mis papás, esto fue lo bueno que me enseñaron mis abuelos y esta familia va a tomar esto bueno. Si tu familia era generosa, si tu familia era hospitalaria, si tu familia no fácilmente se pedían perdón, son cosas que debes trasladar a esa siguiente generación. Es la mejor manera como puedes honrar los que vinieron tras de ti. Si tu mamá te tocó solo o sola, esa mujer guerrera, esa mujer valiente, ese hombre aguerrido que no se echó para atrás, que a pesar de que había necesidad permaneció allí defendiendo su hogar, eso es lo que vas a transmitir, lo bueno, honra lo bueno. Y pásalo a la siguiente generación. Y lo demás, córtalo, deséchalo en el nombre de Jesús. No es solamente decir, no quiero que repitas los mismos errores, hijo. No, es que tú eres el primero que tienes que hacer cambios y si no, los repetirán. Lo van a hacer. Si tú mantienes culturas en tu familia actualmente que sabes que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no esperes una vida diferente para tus hijos. Porque van a cosechar lo mismo de lo que tú has cosechado, haciendo las cosas a tu manera. Fue lo que cosechó Abraham, un gran hombre de Dios. Pero necesitamos hacer reset y lavar nuestra mente. Y por último, ayude a su familia a subir a un nuevo nivel. ¿Y cuál es ese nuevo nivel? El nuevo nivel es cuando tú le muestras a tus hijos qué es lo más importante en la vida. Hijo, lo más importante en la vida, te dice el mundo, es ser vivo, porque el vivo vive del bobo. Hijo, lo más importante en el mundo, dicen por ahí, es que tú tengas mucho dinero, porque si tienes mucho dinero, tienes poder. Hijo, lo más importante en la vida es que estudies, es que seas un empresario exitoso. Lo más importante en la vida es que conquistes el mundo, que viajes, que sepas muchos idiomas. Sí, eso es bueno, es importante, pero no es lo más importante. Cuando la palabra de Dios dice llevarlos a un nuevo nivel, es con lo que hizo Abraham y le enseñó a Isaac y Jacob lo vio y Jacob lo pudo llevar a cabo, que Dios le había entregado. Mira lo que hay por conquistar.
Lo más importante es lo que tú le dices a tu hijo, de que la palabra de Dios es lo más importante. Hijo, la Biblia nos dice algo diferente. En el mundo te van a decir esto. En el mundo te van a decir que se necesita ir y alcanzar el mundo, pero la Biblia te dice que busca el reino de Dios y lo demás se te añadirá. Hijo, lo más importante no es eso. Y todos los días en el colegio, en la universidad, en los medios, a tus hijos les están enseñando eso. Y yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo gastas de tu vida para enseñarle lo contrario a esto? Con tu ejemplo, con tus palabras, cuando le enseñas la palabra de Dios. Hijo, el mundo nos dice que es con trampa. No, en esta familia no será con trampa. En el mundo nos dice que es con palancas. No, hijo. Papá, pero no tenemos dinero. Papá, pero tú no tienes el cargo que nos podría ayudar a pagar la universidad. Es verdad, hijo, pero si es la voluntad de Dios que estudies esta carrera, Dios nos proveerá. Es el hijo que tú necesitas criar. Es la fe que tú necesitas desarrollar. El mundo no se mueve por fe. Esos son pasos de fe. Esos son pasos de fe. El mundo dice, endeúdese hasta los tuétanos por sus hijos, papito. A mí la palabra de Dios no me dice eso. Señor, si tú quieres esto para mi hijo, de alguna forma me lo proveerás. Porque el plan de Dios se llevará a cabo. Y yo necesito agarrarme de la palabra de Dios. Yo necesito aferrarme a la palabra de Dios con uñas, dientes, con todo. Porque ahí es donde van a estar bien. A mí no me preocupa la carrera que estudien. A mí no me preocupa los talentos en que ellos fortalezcan. A mí lo que me interesa es que amen a Dios por encima de todo. Porque si aman a Dios sabrán escoger esposo y esposa. Porque si aman a Dios sabrán escoger amigos. Porque si aman a Dios serán íntegros, no serán un problema a las empresas que vayan, no serán una carga a la sociedad, serán solución. ¿Y tú estás invirtiendo tu vida en eso? ¿Eso es lo que arde en tu corazón? ¿En eso te desvives? ¿O pasa como Lot? ¿Recuerdan a Lot? Abraham quiso llevar consigo a Lot. Y Lot tenía su mirada ¿dónde? Sodoma y Gomorra representaba, wow, la élite. Uy, el nombre, el futuro, si se puede decir, la metrópoli, la prosperidad, los afanes de la vida, las riquezas y la vanagloria, dice la Biblia. Eso representaba. Lot tenía ganas de apartarse de Dios. Nunca, su intención nunca fue apartarse de Dios. Nunca fue apartarse de Dios cuando corrió a Sodoma y Gomorra. Porque si hubiese sido así, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y él dice, Señor, por favor, si hay alguno justo, no, como vas a matar a la gente, pobre gente que es justa. Y Dios le dice, es que no hay, solo quienes sabían. Lot y su familia. Entonces el corazón de Lot tenía la intención, el anhelo de agradar a Dios, pero había decidido mal. Mira que no es suficiente tu intención. Yo sí quiero que amen a Dios, yo sí quiero. Y involúcralo en la iglesia. Ay, pues cuando tenga tiempo. Involúcrate tú en la iglesia. No, pero es que miren, tengo escuela de fútbol, la niña tiene gimnasia, está haciendo un curso de inglés, yo tengo eso. Ok, ahí se van a quedar tus buenas intenciones. Y después, cuando el niño no quiera iglesia, no ame la iglesia, no ame la casa de Dios, pues vas a tener que afrontarlo. Cuando tome malas decisiones vas a tener que afrontarlo. Que si el día de mañana tus hijos toman malas decisiones, no sea porque tú no hiciste lo que debiste haber hecho. Que tú puedas decir, yo lo crié, yo le enseñé, yo le hablé la verdad, yo fui un estorbo, yo insistí, yo perseveré, yo estuve ahí. Ya, el Señor que haga lo que tenga que hacer con él. Pero que tú no puedas o no pase que digas ¿por qué no hice? Pues eso fue lo que pasó con Lot. Y Lot se llevó allá a sus hijas y el ambiente, y dice la Biblia cuando sacó a Lot, su esposa, belleza de esposa, dice que miró atrás. Sabemos que se convirtió en sal. ¿Por qué miró atrás? Porque ella deseaba eso, el mundo y la vanagloria de la vida. Wow, por lo que todo mundo babea, por lo que me enseñan las redes sociales y los artistas y los youtubers y yo no sé qué más vainas hoy en día. Babean por eso. Y eso babiaba a Lot, la esposa de Lot. Belleza esposa que se va a conseguir el pobre Lot. Entonces las hijas babiaban por lo mismo, porque las hijas por multiplicarse se acuestan con las mañas que aprendieron en Sodoma y Gomorra. Los sacaron de Sodoma y Gomorra, pero el Sodoma y Gomorra no salió del corazón de las hijas.
de Lot. Lot tenía el deseo de desagradar a Dios, nunca, nunca, pero tomó malas decisiones para su familia. La educó, la llevó al lugar donde Dios no tenía su propósito. Y Abraham fue distinto. Sí, metió las patas, las de caminar, que lo sabemos. Pero Dios es un Dios que restaura. Y vamos al siguiente, con ese termino. El segundo dice, el cuarto: escribamos una nueva historia con Dios. Qué hermoso. Y hay un versículo, el siguiente, el versículo que está ahí, que está en Génesis 15. Miren, eso se lo habla antes de que fuera a meterlas de caminar don Abraham. Dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y te recompensaré, y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. La fe sin obras es muerta. Los pasos de fe que dio Abraham fue lo que los llevó a ver la promesa cumplida. Porque Dios le da esa promesa y dice, y es que pónganse a pensar, porque así es con Dios, o sea, entiende, hacer familia con Dios es al revés del mundo, al revés, todo es al revés, todo es al revés. Por eso tú necesitas estar ahí al frente de batalla por tus hijos. ¿Por qué? Porque Abraham le dice a Dios, mira, contempla, y luego voltea a mirar a Sara, y Sara, esa viejita que no podía ni cómo moverse. La verdad no creo que sea así, no creo que Sara, estoy exagerando, porque en ese tiempo pues eran más vigorosos, ¿cierto? De hecho la Biblia dice que cuando Abraham muere, dice que muere potente, ¿cierto? Él era lleno de vida, hoy lo leímos en el devocional. Pero piensa en un segundo a eso, piensa en un segundo a eso. El mundo te dice que para que tus hijos tengan éxito, para que sean bendecidos, sé que se necesita. Ya te lo he repetido varias veces, pero el mundo te dice todo eso, y tú miras y tú dices, ¿de dónde? ¿De dónde, claveles? ¿De dónde? Pero cuando tú miras al cielo, como miró Abraham, tú ves una perspectiva diferente. Hay esperanza. Tu vida está llena de esperanza. Oh Señor, tú puedes soñar. Tú puedes soñar y tú puedes llevar a tus hijos a soñar. Sí, hijo, nosotros no somos estrato 5, no somos estrato 6. Hijo, pero si Dios quiere que tú estudies en esa universidad, o si Dios quiere que tú estés en esa empresa, Dios lo hará. Vamos a orar, hijo. Y si no se da, es porque Dios no tiene eso para ti. Un legado de fe, una relación fuerte, una relación fuerte, una relación fuerte, una relación fuerte con Dios. Es lo que tú y yo estamos llamados a construir con nuestros hijos. Y miren que después Abraham la embarra. Y Dios fue tan bueno que Dios le cambió el nombre a Abraham. Y dice que Abraham, luego de que él la embarra, se vuelve a decir, la embarré, perdón, Señor. Dice Dios que Dios le cambia el nombre a Abraham. Y Abraham significa padre de naciones. Y quiero conectar eso con lo que explicaba el pastor con el segundo punto. Cuando tú tienes clara tu identidad en Dios, verás la promesa, porque trabajarás por ella. Trabajarás por ella. No sé, yo sé, mi esposa no tiene ni pita de fuerzas, ni pita de ganas, pero Señor, si tú lo dices, yo lo creo, porque tú me lo dijiste, porque eso soy para ti. Y Abraham le creyó a Dios y Dios le cumplió. Y nosotros vemos del capítulo 18, sabemos que Isaac significa risa, porque eso producen las promesas de Dios. Risa, porque son increíbles. Esas son las promesas de Dios. Si son difíciles de alcanzar, si hay algo difícil de alcanzar, es ahí donde Dios se va a manifestar. Lo fácil no es promesa de Dios. Lo que se puede conseguir en nuestras fuerzas no es promesa de Dios. Es lo imposible. Es lo imposible. Pero Dios está buscando esos que miren el cielo. Y ahí, ahora sí, la siguiente, la que has puesto, dice: yo les voy a hablar de 3 versículos, estos 3
que Dios ponía en mi corazón compartir, para lo que significa que construyas tu futuro, sobre qué simiente vas a construir tu futuro. Y este texto de Isaías es hermoso. ¿Por qué? Porque se le está hablando a un pueblo que se había alejado de Dios, un pueblo que había hecho y estaba en la chirula, a tal punto que eran caníbales. ¿Se acuerdan? La Biblia dice que mataban al otro por comer de la hambruna que había. Así desgraciado era el pueblo de Israel. Y dice Dios que luego de que lo forma, lo trabaja, lo procesa, lo humilla, le hace ver sus errores, le hace caer en cuenta, y ya cuando vuelva con el rabito entre las piernas como los perritos, dice Dios, mira lo que va a hacer: reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos. Puedes aplicar eso para tu casa, puedes aplicar eso para tu familia. Lo que el diablo destruyó, dañó, hizo de las suyas. Reconstructores de casas en ruinas. Tú te llamarás reconstructor de casas en ruinas. Y el siguiente verso dice, ese no es el Salmo, ese es Isaías. Isaías es que yo no le... no, mentira, sí, ese sí dice. Bueno, aquí dice, no cuente la historia a partir del dolor, sino a partir de la lección aprendida. Alguien debe ser el Abraham que dice, el dolor ya no impactará a la siguiente generación. Qué hermoso. Pero hay un versículo más. Ese es Isaías 43:19 dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. ¿Cuál es tu tierra seca? Que el pecado te dejó. ¿Cuál es esa tierra seca? Tú puedes creer esto para ti. Y el último versículo dice, ese tampoco es el Salmo, es que lo copié y se me olvidó copiar el versículo. 1 Corintios 5:17. Bueno, este sí es el Salmo, porque hay un versículo más. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. A tus descendientes le daré vida nueva. Enviaré mi bendición sobre tus hijos. Ellos crecerán como hierba bien regada, como árboles a la orilla del río. Unos dirán, yo pertenezco a Dios. Otros se darán cuenta de que son descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, y se grabarán en la mano, yo soy propiedad de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos? Dice, Señor, yo creo esa promesa. Mis hijos te pertenecen a ti. Mis hijos no los arrebatará el diablo con sus mentiras. Eso dice la palabra de Dios. Y el último verso, que ese sí es 1 Corintios, porque copié todo menos el versículo. 1 Corintios, la cita, 1 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Ya no estás determinado por los errores del pasado. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Tú lo crees? Tú estás construyendo un nuevo futuro para tus generaciones. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie y vamos a orar por esto que Dios nos ha hablado. Oh Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias por lo nuevo que estás haciendo en mi vida, por lo que has hecho en mi vida. Vamos a darle gracias al Señor. Dile, Señor, gracias por la oportunidad que tú me has dado de conocerte, Jesús. Porque si tú no te hubieras revelado a mi vida, ¿qué sería? Todavía estaría lidiando con mi pasado. Todavía estaría destruida, Señor, si tu gracia no se hubiera manifestado. Pero dile, Señor, yo no me conformo. No, Señor, yo no me conformo. Yo quiero más de ti. Tú hiciste un pacto con Abraham, yo hoy hago pacto contigo. Por eso yo quiero cerrar todo lo que aún haya de mi pasado. Vamos, dile eso al Señor. Señor, tal vez son pecados de mis padres, tal vez son pecados, raíces de maldad en mis antecesores, Señor. Y yo hoy te pido perdón. Yo te pido perdón por el madresolterismo. Yo te pido perdón por el alcoholismo, por la drogadicción. Yo te pido perdón, Señor, por el abandono. Yo te pido perdón por la promiscuidad. Yo te pido perdón por la fornicación. Yo te pido perdón por el adulterio. Yo te pido perdón, Señor, por tanto y tanto pecado, tal vez mío, Señor, que trajo consecuencias desastrosas, que ha traído derechos a mi casa y que parte de ellos se los he cosechado, Señor. O tal vez pecado de mis antecesores, Dios.
Yo hoy cierro eso. Dile, Señor, yo quiero cerrar ese ciclo de maldad. Yo quiero cerrar ese ciclo de pecado. Esos derechos que el enemigo traía sobre mi vida. Tal vez es una enfermedad. Tal vez es una enfermedad que ha pasado de generación en generación. Tal vez es una condición, una cultura equivocada. Tal vez son resentimientos, amargura, falta de perdón. No sé qué sea. El Señor te lo revela en este momento. Y vas a decirle al Señor, ya no quiero eso, Dios. Ya no quiero eso. Tú dices en tu palabra que soy nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que tú haces todo nuevo. Señor, que tú haces fluir ríos en tierra seca, que brotan manantiales donde no los hay. Y yo quiero ver esos manantiales. Vamos, dile, Señor, yo quiero ver esos manantiales para mis hijos. Yo quiero ver esos manantiales para mis nietos. Yo quiero ver esos manantiales para mis generaciones. Por eso ayúdame a hacer los cambios que debo hacer. Dame el valor, dame la valentía, la osadía, Señor, la firmeza, la radicalidad, Señor, la convicción en el corazón. Yo quiero, Espíritu Santo, ser confiable para ti. Yo creo lo que dice tu palabra, que mis hijos tatuarán en su corazón: yo pertenezco a Dios. Y sus vidas evidenciarán, Señor, que tú eres su dueño. Vamos, dile eso al Señor. Sus vidas evidenciarán que tú eres su dueño, que tú nunca avergonzarás su fe, que cuando ellos, Señor, tropiecen, tú los levantarás, que cuando su fe sea desafiada por cosas imposibles, allí tú te revelarás, porque ellos confiarán en ti. Vamos, declara las promesas de Dios, las que hizo para Abraham. Ahora yo te invito a que tú empieces a declararlas para ti. Hoy lo declaramos, Señor, en esta mañana, ese Dios de Abraham. Hasta el final, una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Vamos, decláralo. Mi esperanza firme nunca me fallará. Señor, dame el valor Yo para confiaré en Cristo, permanecer firme, anclado estoy en Él. agarrarme de tu mano, Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me Señor, dile, Señor, enséñame a hacer familia a tu manera.
No quiero hacerlo más a mi manera. No quiero hacerlo con mis medios. No quiero hacerlo con mis formas. Yo quiero hacerlo a tu manera. A tu manera, Señor. Enséñame, Dios. Oh, enséñame. Dile, Señor, perdóname por traer a mi familia culturas del mundo equivocadas que solo traen destrucción, que son vanas, vacías. Yo quiero ver tu gloria, porque tú tienes un futuro lleno de esperanza para mi casa. Tal vez mi pasado no lo puedo cambiar, pero tú has transformado mi futuro. ¿Tú lo crees? Señor, tú has transformado mi futuro. Tú has transformado mi futuro. Nosotros celebramos un futuro lleno de esperanza por ti, Señor. Ayúdanos a permanecerte fieles y obedientes hasta la muerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos celebran la fidelidad de Dios? Amén. Tu destino y el destino de tus hijos no se fija por tu pasado, sino por lo que Dios ha decretado para ti. Amén. Créele al Señor y da los pasos de obediencia que eso implica. Familia, iglesia, el Señor les bendiga. Que terminen de tener un feliz fin de semana. Pueden salir los padres que tienen sus niños allí en la escuela dominical, y el resto puede salir por las puertas correspondientes. Bendiciones para todos.